Muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy día sobre lo que es el sistema nervioso. ¿Qué estamos viendo en la clase anterior, estimados jóvenes? ¿Quién me podría decir? Las neuronas Estábamos viendo la neurona, ¿no es cierto? ¿Y qué era la neurona? son las que almacenan y transmiten información entre los componentes del sistema nervioso. Muy bien, son los que, ¿no es cierto?, almacenan y transmiten información sobre componentes del sistema nervioso. Habíamos dicho que también era lo encargado de transmitir el impulso nervioso, ¿no es cierto?, que es una onda electroquímica. ¿Qué más vimos acerca de las neuronas, chiquillos? ¿Cómo se clasifican? Ya, cómo se clasificaban, ¿no es cierto? Pero antes de la clasificación, vimos las estructuras que formaba una neurona, ¿no es cierto? ¿Quién se acuerda de los nombres de esta parte de la neurona? Núcleo, soma, dendrita, axón, vaina de mielina y terminal axónico. Axónica, exactamente. Faltaron los nódulos de Rambier, ¿no es cierto? Muy bien. Esas son las estructuras que presenta una neurona típica, ¿ya? Después de ver, ¿no es cierto?, cada una de estas partes y las características que éstas presentaban, dimos una clasificación de los distintos tipos de neuronas. Dijimos que las neuronas se podían clasificar de dos maneras. ¿Se acuerdan cuáles eran esas dos maneras? ¿Según qué se podían clasificar? Su estructura y función. Ya, primeramente su estructura o también el número de prolongaciones que tenía, ¿no es cierto? Y la función. En el primer caso, según el número de prolongaciones que presentaba la neurona, ¿cómo se podían clasificar, Carmen? ¿La clasificación de las neuronas? ¿Sí? ¿Cómo se clasificaban según el número de prolongaciones? No sé, profe. Leandro, ¿cómo se clasifican las neuronas según el número de prolongaciones? No se peleen. Les doy una pista. Unipolares. Bipolares Bipolares, ¿ya? y Y multipolares. multipolares. Y multipolares. Y la neurona que presentamos en la clase anterior, ¿de qué tipo correspondía? ¿A qué tipo correspondía? Multipolar. A la multipolar, ¿no es cierto? Es decir, que tenía gran cantidad de dendritas, salían del soma y una sola prolongación que era el axón. Muy bien. Y la otra clasificación según su función, ¿cómo podíamos clasificar las neuronas? ¿Se acuerdan? Les doy una pista, neuronas aferentes, Eferentes y eferentes y de asociación interneuronal. exactamente, de asociación e interneurona, ¿ya? Y también dijimos, ¿no es cierto?, de que una neurona podía comunicarse con otra neurona. ¿A través de qué proceso o de qué región? ¿Cómo se llama esa región o área donde una neurona se comunicaba con otra? Sinapsis. Sinapsis, correcto. Muy bien. Eso fue entonces lo que vimos en la clase anterior. Vimos la neurona, ¿no es cierto?, que es una célula especializada en transportar el impulso nervioso, que estaba formado por distintas estructuras. Una neurona típica tenía un soma o cuerpo celular, gran cantidad de ramificaciones llamadas dendritas, tenía un cilindro eje o axón, ¿no es cierto?, que estaba rodeado por una vaina de mielina y ciertas células de Schwann. Este axón tenía ciertas estrangulaciones, se formaban segmentos donde estaban los nodos de Rambier y tenía una arborización terminal o terminal axónica, ¿ya? Eso es lo que dijimos. Dijimos también que las neuronas se podían clasificar en dos grupos según, primeramente, las prolongaciones que ésta tenía en unipolares, bipolares, multipolares. Dijimos también de que según su función se podían clasificar en neuronas aferentes que conducían los impulsos hacia el centro
elaborador, neurona eferente que lleva la respuesta, ¿no es cierto?, desde el centro elaborador hacia los efectores, y la neurona de asociación o intercalar, que comunicaba la neurona aferente con la eferente, ¿ya? También dijimos que las neuronas se podían asociar, ¿no es cierto?, unirse unas con otras mediante un área llamada sinapsis. En esta región las neuronas no se tocan, sino que quedan muy estrechamente unidas, pero dejan un pequeño espacio que se denominaba espacio sináptico, ¿ya? También dijimos al principio de que la finalidad o la función principal era la transmisión del impulso nervioso. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué cosa es el impulso nervioso? ¿Cómo se genera el impulso nervioso? ¿El impulso nervioso pasa de una neurona a la otra? ¿O se origina un nuevo impulso nervioso? ¿Ya? Todas esas interrogantes las vamos a dilucidar en la clase de hoy, ¿ya? Por lo tanto, voy a poner a continuación la presentación para la clase de hoy día. La presentación, para que ustedes la aprecien y la vean. Ustedes me dicen si la ven o no. ¿Ya? ¿Están observando? Sí. Ya. Bueno, Sí. la asignatura de Ciencias Naturales, el ramo Biología, y el profesor soy yo, quien les habla. Un servidor. El objetivo de la clase de hoy día, chiquillos, es comprender cómo se forma el impulso nervioso, ¿ya? Pero para comprender cómo se forma el impulso nervioso, primero tenemos que remontarnos a octavo básico, ¿no es cierto?, o primero, cuando vimos o ustedes vieron las células, ¿ya? Las células dijimos que era, o se vio que era la unidad básica que conformaba a todos los seres vivos, ¿ya? Y que estaba formada por tres partes principales. ¿Cuáles eran las partes principales de una célula, chiquillos? Núcleo, Núcleo, citoplasma, citoplasma y, que va a ser el objeto de estudio de hoy día, la membrana membrana, plasma. Esa membrana celular o membrana plasmática, ¿ya? Ustedes recordarán de que la membrana la membrana de las células tiene una forma, ¿no es cierto?, está constituido por una doble capa lipídica, específicamente de fosfolípidos, en la cual están insertas ciertas proteínas llamadas integrales o también proteínas periféricas. Estas proteínas, chiquillos, eran como canales que tenía la membrana plasmática que permitían el paso de sustancias a través de ella. Ustedes saben que las células tienen que nutrirse, alimentarse también, ¿no es cierto? Por lo tanto, deben incorporar algunas sustancias. ¿Y cómo lo hace a través de la membrana? O bien pasan por simple difusión a través de ella o a través de canales, ¿no es cierto? Como se aprecia en el esquema que ustedes tienen presente ahí, que son proteínas que permiten el paso de algunas sustancias o iones al interior de la célula. Estos canales que aparecen ahí son proteínas, permiten el paso de algunos iones, ¿ya? Por ejemplo, iones sodio, iones potasio, calcio, cloro, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, están constantemente pasando a través de estos canales sustancias que son útiles a la célula. Y están saliendo también a través de esos canales algunos desechos, por ejemplo, o sencillamente algunos iones que no necesita en ese momento la célula, ¿ya? Por lo tanto, y estas sustancias pasan, chiquillos, a través de lo que se llama un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que pasan desde donde hay más sustancia hacia donde hay menos, ¿ya? A eso se llama gradiente de concentración, que las moléculas se mueven desde donde hay más sustancia hacia donde hay menos. Por ejemplo, ustedes tienen agua caliente y echan un poquito de café en el agua caliente. ¿Qué va a pasar sin revolverlo? ¿Qué va a pasar con el café?
Se va disolviendo. Se va disolviendo y va abarcando todo el territorio, ¿no es cierto? Lo mismo que el jugo, ustedes echan un poco de jugo, ¿no es cierto?, en el agua y comienza a esparcirse por toda la superficie del agua. Ese fenómeno se llama difusión, en el cual las moléculas pasan de donde hay más hacia donde hay menos, ¿ya? Por lo tanto, se mueven a favor de un gradiente de concentración. En la célula, en la membrana, están estos canales que permiten justamente que estas sustancias pasen de donde hay más hacia donde hay menos. Eso hay que tenerlo claro. ¿Para qué? Para entender, ¿no es cierto?, cómo se produce el impulso nervioso. Lo primero que tenemos que saber es que la membrana de la neurona, chiquillas, presenta un potencial de membrana que se llama. Cuando las neuronas no están transmitiendo una señal nerviosa, se dice que están en reposo. ¿Cuándo está una neurona en reposo? Cuando no transmite señales nerviosas, ¿ya? Pero sin embargo, chiquillos, esto no significa que la membrana, ¿no es cierto?, se encuentre inactiva, en este caso la neurona, sino que están transportando iones a través de su membrana, ¿ya? Es decir, gracias a estas moléculas de proteína, la neurona, la membrana de la neurona está inactiva, la neurona inactiva, pero igual se están produciendo intercambio de sustancias para mantener el equilibrio dentro de la célula, ¿ya? Ahora bien, lo anterior, ¿no es cierto?, va a permitir que estas células mantengan una diferencia de cargas entre el citoplasma y el medio extracelular, ¿ya? Al decir diferencia de cargas, eso va a decir, ¿no es cierto?, que fuera de la neurona, chiquillos, va a tener mayor cantidad de carga positiva y dentro carga negativa. ¿A qué se atribuye esta diferencia de cargas? Como ustedes pueden apreciar en pantalla, fuera de la neurona existen iones calcio que son positivos, iones sodio que son positivos. Bueno, también hay pequeña cantidad de iones cloro, pero los iones cloro generalmente están más en el interior que el exterior, ¿ya? Por lo tanto, la gran cantidad de iones positivos hacen que fuera de la neurona sea positivo. Eso recuérdenlo bien. Y dentro de la neurona, ¿no es cierto?, hay proteínas con carga negativa. Y esto va a permitir entonces que acá adentro, que es el medio intracelular, pues está dentro de la neurona, sea más negativo. Y fuera de la neurona, acá, sea mucho más positivo en el medio extracelular. Eso es importante que lo entiendan, ¿ya? Que dentro de la neurona es negativo y fuera de la neurona es positivo. Por lo tanto, se forma una diferencia de cargas o un potencial, ¿ya? Es decir, fuera positivo y dentro negativo. ¿Qué aprecian ustedes en una pila, chiquillos? ¿Qué La tiene una carga pila? negativa y positiva. Exactamente, que en un extremo tiene la carga positiva, ¿no es cierto? Y en el otro extremo la carga negativa. Lo mismo ocurre en la membrana de la neurona, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿qué función cumplirán los canales de sodio y potasio y las bombas sodio y potasio? Los canales de sodio son esas proteínas que permiten que ingresen, ¿no es cierto?, iones al interior, ¿ya? También el sodio. Y la bomba sodio-potasio, que es esta que está aquí, esta tiene un mecanismo todo lo contrario, es decir, saca iones sodio del interior, ¿no es cierto?, e incorpora iones potasio. Ahora, cabe destacar que la entrada de iones es a favor de un gradiente de concentración, es decir, de donde hay más hacia donde hay menos. Pero en este caso la bomba sodio-potasio saca en contra, es decir, de donde hay menos sodio hacia donde hay más. Esto es símil, ¿no es cierto?, o más o menos semejante, por ejemplo, cuando ustedes van al río. ¿Qué hacen cuando van al río? ¿Qué hacen cuando van al río? ¿Van a mirar el agua nomás o no? Nadar. Nadar. Muy bien, chiquillos. Cuando uno va al río va a nadar, ¿no es cierto? No va a mirar el agua.
Ahora, ¿qué ocurre cuando usted nada a favor de la corriente? ¿Se cansa más o se cansa menos? Se cansa menos. Menos, muy bien. ¿Gasta menos energía y avanza más o avanza menos? Más. Más, avanza mucho más. Ahora, ¿qué ocurre? Imagínense en el mismo río, ¿qué ocurre ahora si usted nada en contra de la corriente? Se cansa más. Se cansa mucho más rápido, ¿no es cierto? Gasta más energía y avanza mucho menos, o casi prácticamente no avanza. Eso ocurre más o menos, ¿no es cierto?, con la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio tiene que sacar los iones sodio en contra de un gradiente, es como que nadara en contra de la corriente, por lo tanto, va a gastar mucha energía para transportar esos iones sodio que estaban dentro hacia el exterior, donde hay más iones sodio. ¿Ya? Por lo tanto, gasta energía. Y esa bomba sodio-potasio es muy importante, por lo que vamos a ver posteriormente. ¿Ya? Lo importante es que ustedes en este momento sepan que la membrana de la neurona por fuera es positivo y por dentro es negativo. ¿Y por qué es positivo por fuera de la membrana de la neurona, chiquillos? ¿Qué hay más fuera de la membrana de la neurona? ¿Qué iones? Potasio, sodio. Sodio, sobre todo sodio, que son positivos. Y dentro hay moléculas negativas orgánicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso hace que haya una diferencia de potencial, positivo fuera y negativo dentro. Y eso es muy importante que lo tengan presente. Esta diferencia de carga justamente se debe a átomos que tienen carga y que se denominan iones. Ustedes vieron en química lo que eran los iones, ¿no es cierto? Que eran átomos con carga eléctrica. ¿Y cómo se llamaban aquellos átomos que tenían carga eléctrica positiva? Protones, No, ¿no? sí, son átomos, los protones son positivos, pero los iones que tienen carga eléctrica positiva. Bueno, un átomo está formado por protones, neutrones y electrones, ¿no es cierto? Pero si hablamos de un ion, de un átomo con carga, el que tiene carga positiva se llama catión o cationes, ¿ya? Y los que tienen carga negativa se denominan aniones. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿O no lo vieron en química? Sí. Ah, sí, pues, ¿ves? Por lo tanto, los átomos pueden estar cargados tanto positivamente o negativamente, o bien pueden ser neutros, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los átomos neutros? ¿Se acuerdan? Los neutros son aquellos átomos en el cual la cantidad de cargas positivas y negativas son iguales o diferentes. Iguales. Iguales, por lo tanto. Y un átomo y un catión, ¿por qué tiene carga positiva? ¿Qué tiene menos? Electrones. Electrones. Y un anión, ¿por qué es negativo? ¿Qué tiene menos? Protones. Exacto. Por lo tanto, los iones, estos iones, sodio, potasio, cloro, etcétera, dan las cargas positivas que necesitan, ¿no es cierto?, o que están presentes en la neurona en su espacio extracelular, es decir, fuera de ello. Por lo tanto, por esta razón, ¿no es cierto?, es positivo fuera porque tiene gran cantidad de iones positivos como el sodio, y dentro es negativo porque tiene moléculas orgánicas que son negativas. Y eso le da la polaridad de positivo fuera y negativo dentro. Eso métanselo bien en su disco duro. ¿Ya? Ahora, los canales iónicos, ¿no es cierto?, que son estas proteínas que permiten el paso de sustancias y la bomba sodio-potasio, son proteínas que atraviesan la membrana y permiten, mediante mecanismos distintos, el transporte de sustancias a través de las células. ¿Ya? Eso es importante. Acá vemos que estos canales iónicos, estas son proteínas. Por lo tanto, estas proteínas permiten la entrada de o salida de sustancias, en este caso de iones. ¿Ya? A favor, en este caso, a favor de un gradiente de concentración,
y la bomba sodio-potasio en contra de un gradiente. Es decir, que a través de estas proteínas las moléculas se mueven de donde hay más hacia donde hay menos, ¿ya? En cambio, en la bomba sodio-potasio, que es esta, los iones se mueven de donde hay menos hacia donde hay más. Por lo tanto, como van en contra de este gradiente, gastan más energía. Y como les dije recién, es como nadar en contra de la corriente. Ahí gastan mucha más energía. ¿Ya? Ahora bien, en una neurona, chiquillo, en reposo, los mecanismos de transporte pasivo a través de canales iónicos y de transporte activo mediante la bomba sodio-potasio determinan que la concentración de iones de los medios intra y extracelular sean distintas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esos mecanismos de transporte, y que hablamos de las proteínas de canal, ¿no es cierto?, hacen que salgan sustancias positivas al exterior, manteniendo la positividad afuera y la negatividad adentro, ¿ya? La concentración de sodio en el medio extracelular es mayor que el intracelular y la de los iones potasio es mayor en el citoplasma. La presencia de moléculas de cargas negativas en el citoplasma como proteínas determina que el interior de la célula sea negativo con respecto al medio extracelular. En otras palabras, que sea más positivo afuera se debe a la gran presencia de iones sodio, ¿ya? Fuera. Y que sea negativo adentro se debe a las proteínas que tienen carga negativa. De esta manera, entonces, chiquillos, afuera de la neurona es positivo y dentro de la neurona es negativo. No sé si queda claro. ¿Cómo son las cargas en la neurona? Afuera de la neurona es positivo y adentro negativo. Negativo. ¿Y por qué es positivo afuera? ¿A qué se debe? ¿A la presencia de qué? Por el sodio. Por los iones sodio, ¿no es cierto? ¿Y por qué es negativo adentro? Por la presencia de proteínas que tienen carga negativa, ¿ya? Por lo tanto, esa es la situación de la membrana de la neurona. De esta manera, entonces, chiquillos, la neurona en reposo se encuentra eléctricamente polarizada, producto de una diferencia de cargas, ¿ya? Como ya dijimos, esta diferencia de carga significa positivo fuera y negativo dentro. Tiene los dos polos, como una pila. Por eso se dice que está polarizada. Y en esa condición de polarizada, producto de esta diferencia de carga, entonces se dice que la neurona está con un potencial de reposo, ¿ya? Constantemente están saliendo iones y entrando, por lo tanto, aquí la neurona no está activa, no está trabajando, pero sus cargas se mantienen positivas afuera y negativas dentro. Cuando está en esa condición, entonces, se dice que está con un potencial de reposo, ¿ya? Eso es importante. Ahora, ¿cómo se origina? Ya que sabemos, ¿no es cierto?, cuál es la condición de la neurona, cómo está formada desde el punto de vista de los iones. Sabemos que existen iones positivos fuera y negativos adentro, que hacen que esté polarizada, y en esa condición se dice que está en potencial de reposo. Ahora, ¿cómo se origina el impulso nervioso? ¿Ya? Las células nerviosas, chiquillos, transmiten la información en forma de señales eléctricas y químicas. Cuando una neurona es estimulada, genera una señal eléctrica que viaja a través de ella, ¿ya? Esta señal que puede ser transmitida hacia otra neurona mediante una señal química. Después vamos a hablar de los neurotransmisores que hablamos también en la clase anterior. Por lo tanto, para que la neurona reaccione, ¿cierto?, debe ser estimulada, ¿ya? Ahora, cuando es estimulada, ¿cómo se produce la transmisión del impulso nervioso a las otras neuronas? Chiquillos, cuando una neurona en reposo recibe un estímulo,
cuya intensidad eleva el potencial de membrana hasta o sobre un valor llamado umbral. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que una neurona, para que reaccione frente a un estímulo, debe pasar lo que se denomina umbral. Y el umbral viene a ser como la intensidad mínima necesaria, chiquillos, para que la membrana de la neurona reaccione. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes una aguja en la mano y con esa aguja tocas la piel, ejerce poquita presión, ¿va a reaccionar la piel o no? ¿Va a sentir el dolor? Sí. Si apenas lo tocas nomás, ¿va a sentir el dolor o no? No, pues, no se siente, ¿ya? Pero si tú ejerces más presión sobre el alfiler o la aguja, ¿qué va a ocurrir? Va a doler. Va a doler. ¿Y por qué va a doler? Justamente porque el estímulo pasó el nivel umbral, es decir, pasó la intensidad mínima necesaria para que la neurona, ¿no es cierto?, eleve su potencial y se produzca el dolor. Por lo tanto, para que un estímulo, sea eléctrico, mecánico, de pinchazo, de dolor, de calor, genere un impulso nervioso, ¿no es cierto?, debe pasar el nivel umbral. Si no pasa el nivel umbral, la neurona no reacciona y no siente nada. Pero cuando pasa ese nivel umbral, ¿ya? O es supraumbral, más allá del umbral, la neurona responde y comienza a transmitir impulso nervioso, ¿ya? Por ejemplo, si te pinchaste con... Ya, ¿qué ocurrió? Para que se produzca el impulso nervioso, se produce primero la apertura de los canales de sodio, ocasionando el ingreso de este ion a la célula. Acuérdense que el sodio, ¿dónde estaba en mayor cantidad? Afuera de la neurona. Afuera de la Afuera. neurona. Pero ahora, gracias a este estímulo, ¿no es cierto?, ¿ya?, se produce la apertura de los canales de sodio. Acuérdense que los sodios entran por esos canales, ¿ya?, por estas proteínas. Por lo tanto, se produjo el estímulo, pasó el nivel umbral, estos canales se abren y comienza a ingresar sodio al interior de la neurona. ¿Y qué va a ocurrir? Esto hace que el interior de la célula sea temporalmente más positivo. Como están entrando ahora iones sodio, adentro se hace positivo, ¿ya? Y el medio extracelular afuera, en ese momento, se hace negativo. Si ustedes se fijan, entonces se produce un cambio de las cargas o cambio de potencial. A este fenómeno, chiquillos, se le llama despolarización, ¿ya? Este cambio de carga, entonces, ocasiona una despolarización. Y si esta despolarización, ¿no es cierto?, se produce a lo largo de toda la fibra del axón de la neurona, se va a originar un potencial de acción, ¿ya? Y ese potencial dura pocos milisegundos. Para explicar mejor y que usted entienda mejor, vemos el monito. ¿Ven el monito, no es cierto? Sí. ¿Qué pueden apreciar ahí? ¿Qué es eso? Una neurona. Una neurona, ¿no es cierto? Ya. Esta neuronita que ustedes aprecian ahí, vemos que tiene carga positiva afuera y negativa dentro. Vean este sector nomás. Esa es la condición normal y de reposo de la célula, que está polarizada. Pero ahora, ¿qué ocurrió? Esa neurona fue estimulada, ¿no es cierto? Pongamos un pinchazo. Ese pinchazo pasó al nivel umbral, o sea, la neurona lo sintió. ¿Qué ocurrió en ese instante? ¿Qué pasó con las proteínas de la membrana? Los canales se abrieron, ¿no es cierto? Y al abrirse esos canales, ¿qué ocurrió con el sodio? Que estaba en mayor cantidad afuera, ¿qué pasó? Ahora están adentro. Comenzó a entrar al interior, ¿no es cierto?, el citoplasma de la neurona. Por lo tanto, en ese momento que entra, se hace positivo dentro y negativo fuera, ¿ya?
Acuérdense que la condición normal era positivo fuera y negativo dentro, debido a los iones sodio y a las moléculas orgánicas negativas en el interior. Pero ahora, por el estímulo, ¿no es cierto?, se abrieron los canales y pasó sodio. En ese momento en que cambia la polaridad, se dice que la neurona está en una etapa de despolarización, ¿ya? Y esa despolarización va a originar, ¿no es cierto?, un potencial de acción, que a la larga va a ser ¿qué va a ser? El impulso nervioso. Si ustedes se fijan, esta despolarización o cambio de carga por la entrada de sodio se transmite a lo largo del axón, ¿ya? No sé si queda clarito. Dice que la despolarización de una zona de la membrana provoca la apertura de los canales de sodio adyacentes. Así se van generando sucesivos potenciales de acción que se propagan a lo largo del axón. Y eso es justamente el impulso nervioso, ¿ya? Partió acá con la estimulación, cambió de carga aquí primero, después acá, y eso es la onda de despolarización que va a formar el impulso nervioso y que va a viajar a lo largo del axón. Ojo, el impulso nervioso, ¿no es cierto?, siempre va a viajar desde el soma, axón, hasta la arborización terminal o axónica. Siempre en esa dirección, ¿eh? Jamás va a ir de acá hacia allá, ¿ya? Eso que quede claro. Ahora, ¿qué ocurre? Luego se produce lo que se denomina la repolarización de la neurona. Es la restitución del potencial de reposo por el cierre de los canales de sodio y la salida de iones potasio al medio extracelular. Acá vemos, en esta imagen. Ya. ¿Se acuerdan que aquí había empezado el estímulo? Y aquí están positivo y negativo. Ahora cambió, volvió a su estado natural. Cuando el impulso nervioso ya viaja a lo largo del axón de la neurona, la parte que fue estimulada al principio vuelve a la normalidad, ¿ya? ¿Gracias a qué? Gracias a que salen, ¿ya?, las partículas positivas, los iones sodio al exterior y vuelve a su estado normal. Pero ¿qué ocurre acá? Esta onda de despolarización continúa a lo largo del axón, ¿ya? Y así va viajando el impulso nervioso a través de la fibra nerviosa. No sé si se entiende, chiquillos. Si no entienden, pregúntenme. ¿Ah? Sí se entiende. Ya. Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entiende? Ya. Recapitulando para que se entienda mejor. ¿Cómo es la neurona? ¿Cómo está formada la neurona? Me refiero a las cargas. La neurona tiene cargas positivas fuera y negativas adentro, ¿no es cierto? Eso en condición de reposo o normal. Cuando se estimula, ¿no es cierto?, con una estimulación sobre el umbral, se produce un intercambio de cargas entre los iones sodio debido a que los canales iónicos permiten el paso del sodio al interior, ¿ya? Este cambio de carga genera un potencial de acción que a la larga va a ser el impulso nervioso. Y esto, ¿no es cierto?, este potencial de acción continúa a lo largo de la fibra nerviosa, ¿ya? El impulso nervioso, chiquillos, se desplazará más rápido en axones cuyo diámetro es mayor y presentan vaina de mielina. Los axones más gruesos tienen mayor superficie de membrana y por lo tanto un mayor intercambio con el medio extracelular. Es decir, una vez que ya sabemos cómo se propaga el impulso nervioso a través de la membrana, ¿de qué factores va a depender la velocidad de transmisión del impulso? De dos factores, como ahí se señala. Primero, del diámetro del axón, es decir, axones con mayor diámetro, o sea, más anchos, más gruesos, conducen más rápidamente, ¿no es cierto?, el impulso que aquellos axones que tienen menor diámetro. Por ejemplo, el calamar, el pulpo, tiene axones gigantes desde hasta 1 milímetro de diámetro, ¿ya? 1 milímetro de diámetro, imagínense, 1 milímetro de diámetro ya es un axón gigante. Por lo tanto, conduce impulsos nerviosos con mayor velocidad
Y de esta manera, el pulpo o el calamar reacciona rápidamente frente a una situación, ¿ya? ¿Han visto ustedes cómo reacciona un pulpo, no? Cuando se ve atacado, ¿qué hace? Tira tinta. Tira tinta y rápidamente desaparece, ¿no es cierto? Es decir, tiene una velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos a los tentáculos que le permite desplazarse con mayor velocidad. La tinta es para camuflarnos, o sea, para que el adversario no vea nada, ¿no es cierto? Tira la tinta y queda en ese momento como a ciega el adversario y ahí aprovecha de escapar. Y gracias a estos axones gigantes, ¿no es cierto?, que le permiten desplazarse con mayor velocidad. Y también los axones de vaina de mielina, ¿no es cierto?, es importante en la conducción, porque aquí hay neuronas que tienen axones, como ya dijimos en clase anterior. La vaina de mielina es una estructura, ¿no es cierto?, que impide el paso del impulso nervioso, ¿ya? Por lo tanto, como el impulso nervioso no puede pasar a través de esta vaina, tiene que saltar y salta de un nódulo a otro, ¿ya? Por lo tanto, eso permite que la velocidad de conducción sea mucho mayor, ¿ya? Produciéndose lo que se denomina un impulso saltatorio, ¿ya? Cosa que vamos a ver a continuación. Consultas hasta el momento. No, profe. Nada. Ya, en todo caso, chiquillos, todo este contenido materia está en su guía. Entonces nosotros todavía estamos reforzando esa guía. Acuérdense, la próxima clase vamos a dilucidar, dar respuesta a las preguntas. O sea, yo les voy a preguntar a ustedes. Así que me interesa que desarrollen, si es que ya no han desarrollado esas preguntas. ¿Ya? Por favor, desarrollenlas. Ya, vamos a descansar un minutito, pero en este minutito de descanso les voy a pedir que por favor me digan presente en el chat. ¿Ya? Para la asistencia. Eso, todos digan presente nomás. Que no falte nadie. ¿Están todos? Ya. Ya, ¿qué hemos visto hasta el momento? ¿Quién me puede decir? No se peleen. ¿Sobre qué es el impulso nervioso? Ya, ¿no es cierto? Muy bien. La clase anterior vimos todas las neuronas, dijimos que la función principal es la transmisión del impulso nervioso y en esta clase estamos viendo cómo se genera el impulso nervioso. ¿Ya? Pero para saber cómo se genera el impulso nervioso, tenemos que primero saber cómo está constituido iónicamente la membrana plasmática. ¿Ya? ¿Y qué dijimos en respecto a la constitución iónica de la membrana plasmática? ¿Cómo está constituido? ¿Qué tiene en el exterior la membrana plasmática de la neurona? ¿Qué tiene? ¿Qué tipo de cargas tiene en el exterior? Carga positiva, como sodio. Cargas positivas gracias a los iones sodio, ¿no es cierto? Que hace totalmente positivo en el exterior. ¿Y por qué es negativo dentro? Por la proteína de carga negativa. Por la presencia de moléculas de proteínas que tienen carga negativa. Por lo tanto, siendo positivo fuera y negativo adentro, se dice que la membrana de la neurona está polarizada. Y en esa situación vemos que está en condición de reposo, ¿ya? Eso es fundamental. Ahora, ¿qué condición debe tener un estímulo para que la neurona reaccione?
¿Quién me puede decir? ¿El estímulo debe pasar el nivel umbral o no? ¿Qué me dicen? Sí, debe pasarlo. Sí, debe pasarlo. ¿Y qué era el nivel umbral? Se refiere a la intensidad mínima que debe tener el estímulo para que la neurona reaccione. ¿Ya? Si ese estímulo no pasa el nivel umbral, la neurona no va a reaccionar. ¿Ya? Y si lo pasa, va a reaccionar la neurona con todo lo que tiene. Por ejemplo, cuando usted no sé si han disparado una escopeta, ojalá que nunca lo hagan. Cuando usted oprime el gatillo de una escopeta, si aplica poca presión sobre el gatillo, ¿qué pasa con la escopeta? ¿Se dispara o no? Sí. ¿Seguro? Si aplica poca presión sobre el gatillo. Digo no. Por ejemplo, que apenas lo toca, ¿se disparará la escopeta? No, ¿no es cierto? Ahora, si usted sigue aumentando la presión de a poquito, aumentando la presión, va a llegar un momento en que la escopeta se va a disparar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Se dispara y la bala sale hasta cierto lugar, ¿no es cierto? Etcétera. Ahora, ¿qué ocurre si usted con el dedito aprieta el gatillo fuertemente? ¿Qué va a pasar? Se dispara, ¿no es cierto? Pero que lo haya apretado fuertemente, ¿va a significar que las balas o los perdigones vayan a salir más lejos, ¿no? No. No, ¿no es cierto? No. Por lo tanto, ¿no es cierto? Se necesita solamente llegar al nivel umbral para que reaccione completamente. Y justamente asimismo trabaja la membrana, ¿no es cierto?, de la neurona, que cuando llega el estímulo umbral la reacciona con todo lo que tiene la membranita, ¿ya? Ya, ¿qué más vimos? Dijimos también, chiquillos, hemos dicho hasta el momento que la membrana de la neurona está polarizada, que tiene carga positiva fuera y negativa dentro. Está en reposo ahí. Ahora, cuando se estimula con un nivel umbral, ¿no es cierto?, la neurona va a responder, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? Se van a abrir los canales del sodio, por lo tanto va a entrar sodio al interior de la neurona, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir cuando entra sodio al interior? ¿Cómo queda adentro? ¿Con qué carga? Positiva. Positiva, justamente en forma momentánea, y afuera va a quedar negativa. Este cambio de cargas va a dar origen a un potencial de acción. ¿Mm? Y esto va a seguir produciéndose en toda la membrana de la neurona, en esa dirección, ¿ya? Y a eso ya se llama impulso nervioso. A estos potenciales de acción sucesivos se les denomina impulso nervioso. Luego, ¿qué ocurre con ese impulso nervioso? Viaja a lo largo de la fibra, ¿no es cierto? Como vemos acá. ¿Y qué pasa con la región anterior por donde pasó el impulso nervioso, chiquillos? ¿Qué pasa con ella? Vuelve a su estado original, es decir, el exceso de sodio que tenía acá antes, ahora sale a través de los canales de la bomba sodio-potasio y se hace ahora positivo afuera y negativo adentro, y se dice que la membrana de la neurona se repolarizó, ¿ya? Ahora bien, dijimos también de que la velocidad del impulso nervioso, cómo se desplaza, va a depender de dos factores, del diámetro del axón, ¿no es cierto?, de la neurona y de la presencia o ausencia de la vaina de mielina. En el caso del diámetro dijimos que fibras con mayor diámetro, ¿no es cierto?, en ellas se desplaza con mayor rapidez el impulso nervioso. Ejemplo del calamar, que tiene axones de diámetro de 1 milímetro, que son gigantes. Acuérdense que la neurona es una célula microscópica, que no se ve, ¿no es cierto?, a simple vista. Por lo tanto, en esos axones de mayor diámetro, la velocidad de conducción es mucho mayor. Por eso es que responde o se mueve rápidamente el pulpo del calamar, ¿ya? Y el otro era la presencia o la ausencia de la vaina de mielina. Aquí vemos, ¿no es cierto?, en esta gráfica cómo es esa situación.
Aquí vemos neuronas, si ustedes se fijan, que no tienen vaina de mielina. Acuérdense que la vaina era esa capa que rodeaba el axón, ¿ya? En estas que no tienen, el impulso nervioso se conduce a través del axón a determinada velocidad normal constante, ¿ya? Pero ¿qué ocurre acá? Como la vaina de mielina, ¿no es cierto?, es impermeable ya a los iones, impide que el impulso nervioso pase por ellas. Por lo tanto, el impulso nervioso va a tener que saltar de un nódulo a otro nodo de Ranvier, y donde hay carga, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a saltar rápidamente. Y esa conducción saltatoria hace que aumente la velocidad de conducción, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿dónde están las cargas? Aquí, aquí y ahí nomás. En estas regiones no existen. Esto ocurre en las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico, es decir, de los nervios raquídeos, que son fibras que contienen vaina de mielina. Por lo tanto, chiquillos, en estas regiones la velocidad de conducción va a ser mayor, ¿no es cierto?, en las fibras que contienen la vaina que en aquellas fibras que no tienen la vaina. Pregunta entonces, ¿de qué factores depende la velocidad de conducción del impulso nervioso? ¿Qué tan grande es el axón y cuánta Ya, vaina de mielina tiene? exactamente. Es decir, aquellas fibras que son de diámetro mayor, axón más grueso, ¿no es cierto?, conducen con mayor velocidad que los más delgados. Y las fibras nerviosas o neuronas que tienen vaina de mielina, la velocidad de conducción es mayor, más rápida que aquellas que no la tienen, porque en este caso tienen una conducción saltatoria, ¿ya?, que aumenta la velocidad de conducción, que es mucho más rápida. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en esta fibra llegaba hasta aquí nomás, hasta el momento de la velocidad de conducción, y acá ya va terminando en la fibra, ¿ya? Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se transmite el impulso nervioso de una neurona a otra? ¿Ya? El impulso nervioso, chiquillos, se puede transmitir de una neurona a otra o bien de una célula efectora a otra. Pero ¿cómo se hace eso? Gracias, ¿no es cierto?, a un área o un espacio donde una neurona se une con la otra, que ya la vimos, que se denominaba sinapsis. ¿Ya? La sinapsis entonces era el área en que una neurona se comunicaba estrechamente con la otra. ¿Ya? Y existen dos tipos de sinapsis, que son la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Por lo general en nuestro organismo, chiquillos, la sinapsis por lo general es química, ¿ya? Aquí en este esquema vamos a ver cómo miéstica se produce. Ahí tenemos. Aquí tenemos dos neuronas, ¿no es cierto? Esta neurona y esta neurona, que están unidas estrechamente por una región que se llama, ¿cómo se llama esa región donde se unen estrechamente? No se peleen. Recién lo estamos diciendo, pues. ¿Cómo se llama esa región donde se unen estrechamente? Sinapsis o Sinapsis, ¿no es cierto? Sinapsis, ¿no? Ya. Ahora bien, la neurona, chiquillos, que transmite o traspasa la señal nerviosa a la otra neurona, se le llama neurona presináptica, es decir, es aquella neurona que lleva, ¿no es cierto?, el impulso nervioso hacia la sinapsis, que es esta región donde se comunican. Y la neurona que recibe la información nerviosa de esta otra se llama neurona postsináptica, ¿ya? En otras palabras, aquella neurona que transmite el impulso a la sinapsis se llama neurona presináptica y la que recibe el impulso de la sinapsis se llama neurona postsináptica. Eso hay que tenerlo clarito, que no se les olvide, ¿ya? Consultas, hasta aquí por ahora. Aquí en este recuadro vemos, ¿no es cierto?, la misma situación, cómo se produce la sinapsis. Aquí tenemos la neurona presináptica,
la que lleva, ¿no es cierto?, los potenciales de acción o impulso nervioso. Acuérdense que el impulso nervioso o los potenciales de acción siempre viajan desde el soma, axón, hasta la terminación axónica. Acá, esta terminación, los botones que tiene la terminación axónica se ponen en contacto o se acercan estrechamente gracias a la sinapsis con las dendritas de la otra neurona, ¿ya? Terminal axónica, dendritas de la otra neurona. Ahí está la sinapsis. Y esta neurona que recibe el impulso nervioso se llama célula postsináptica. Ahora la pregunta es, chiquillos, ¿es el mismo impulso nervioso de una neurona a la que pasa a la otra o no? ¿O se originará un nuevo impulso nervioso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué me pueden decir? ¿Será el mismo impulso nervioso o se genera un nuevo impulso nervioso? Yo creo que es el mismo. ¿Será el mismo? Bueno, la información va a ser la misma, ¿no es cierto? Pero de una neurona a otra, como vamos más adelante, se genera un nuevo impulso nervioso. Porque en la próxima clase vamos a ver qué pasa cuando el impulso nervioso llega al terminal axónica, a la última parte de la neurona. ¿Qué hay Disculpe, ahí? profesor. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Bien usted? ¿Qué se había Disculpe. hecho que no lo había gustado en las otras clases? Es que no sé, pues. ¿Tenía Quería problemas? preguntarle si es que mi mamá me estaba compartiendo internet porque no me han dado el chip del liceo, el laptop. Ya, no, todavía no Y han mi repartido. mamá tiene que salir ahora, tiene que ir a un colegio, Ya. que es profesora. Oye, ¿dijiste presente en el chat? Sí, dije presente. Ya, porque ahí está, entonces está grabada la situación. Ya no hay Sí, problema, me estimado. voy a tener que Puede desconectar, nomás. profe. Ya, correcto, señor. Muy bien. Ya, profe, Ya, muchas gracias. listo. Entonces, Ya, en la próxima clase, chiquillos, vamos a ver cómo se transmite el impulso nervioso a otro y los dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica, ¿ya? Y vamos también a dar respuesta a las preguntas de la guía de trabajo, así que ustedes traigan la desarrolladita porque les voy a preguntar al respecto, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿qué es lo que aprendimos hoy? Que me interesa saber, pues. ¿Qué aprendimos hoy, chiquillos? Lo que pasa dentro de la neurona cuando pasa el impulso nervioso. Ya, cuando pasa el impulso nervioso. ¿Qué condiciones eléctricas tiene la membrana de la neurona, perdón? ¿Cómo es? Por ¿Cómo era dentro, por fuera y cómo era por por dentro? dentro A es ver, Valentina. negativa, por dentro es negativa y por fuera es positiva, por el Correcto. sodio. Y Por adentro, fuera como era positiva, ¿no es cierto? Gracias a los sodios, ¿no es cierto? Y por dentro negativa, gracias a quién? A la las moléculas proteína, ¿o no? proteínas, que eran moléculas orgánicas negativas. Cuando tenía esa condición de positiva afuera y negativa adentro, se decía que la neurona estaba polarizada y estaba en reposo. Ahora, ¿qué ocurría cuando la neurona era estimulada? Ya sea estímulo mecánico, físico, químico, etcétera. ¿Qué pasaba con la Cambiaba las neurona? cargas de lugares y se hacía una despolarización. Ya, se producía la despolarización, ¿no es cierto? Debido a que los canales del sodio se abrían y permitía que ingresaran, ¿no es cierto? Y al ingresar el sodio se hacía momentáneamente positivo dentro y negativo afuera. Y a eso se les denominaba despolarización. ¿Y qué pasaba con esa despolarización dentro de la neurona? ¿Quedaba ahí nomás o se desplazaba? ¿Qué me dicen? ¿Se desplazaba? Se desplazaba, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el soma o hacia la terminal axónica? Terminal axónica. Hacia la terminal axónica. Acuérdense que es unidireccional, que va desde el soma hacia la terminal axónica. Ya. Y una vez que se desplazaba el impulso nervioso, ¿qué pasaba con la región anterior que había sido despolarizada? ¿Se mantenía o se volvía a su estado normal? Por lo tanto, ahí el sodio ahora salía nuevamente, ¿no es cierto? Y se hacía positivo afuera y negativo
dentro. ¿Ya? Ahora, ¿de qué factores depende la velocidad de conducción del impulso nervioso, chiquillos? ¿De qué tan grande es la acción y cuánta Ya, y la vaina de mielina? exactamente. ¿De qué tan grande el axón se refiere al diámetro que éste tiene, ¿no es cierto? A mayor diámetro, mayor velocidad de conducción, ¿no es cierto? A menor diámetro, menor velocidad de conducción. Y también dependía, como bien dice el señor, de la presencia o la ausencia de la vaina de mielina. Acuérdense que la mielina era una capa aislante, ¿ya? Por lo tanto, ¿dónde era mayor la velocidad de conducción? ¿En fibras con mielina o en fibras sin mielina? Sin En fibras sin mielina es menor la velocidad de conducción, ¿no es cierto? Porque viaja a través de la fibra regularmente. Pero las que tienen mielina, como es aislante, el impulso, ¿no es cierto?, nervioso tiene que saltar de un nódulo a otro. Y al saltar de un nódulo a otro, entonces aumenta la velocidad de conducción, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy, muy clarito. Ahora la pregunta del millón. ¿El impulso nervioso al llegar al terminal axónico se continúa con la otra neurona o se genera un nuevo impulso nervioso? Se genera un nuevo impulso nervioso. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Los dejo con la inquietud para que analicen sus guías de reforzamiento, para que busquen la información y nos vemos la otra clase. ¿Alguna consulta antes de terminar? Ninguna. No, profe, ninguna. Ya chicos, les pido que estudien su guía así, ¿ya? Y repasen lo que vimos porque no es tan fácil entender a la primera, ¿ya? Si no hay más consulta, entonces quedamos hasta aquí por hoy día. Que tengan muy buenos días y nos veremos la próxima semana si Dios quiere.